Lo contrario, Michael, por favor. Jamás me atrevería yo a decir lo contrario. Bueno, ustedes están viendo aquí que hoy vamos a hablar de los retos de Colombia. Los retos de Colombia. Y entonces yo voy a ir llamando a cada uno y en una frase me van a decir cuál es el principal reto que en su concepto tiene Colombia el día de hoy. A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a lo que ustedes quieran. Y empezamos. Andrea, cuál es en tu concepto el principal reto que tiene Colombia hoy? Hoy creo que es el económico. Yo voy a ir anotando acá lo que ustedes dicen. Económico. Carlos, Carlos, Sí, señora. ¿cuál es el principal reto que tiene Colombia hoy? Eh, pues al ver los problemas actuales, yo creo que la economía también, Economía, ok, entonces nos repetimos. pasando, Carolina, bueno, Carolina, Cristian, el que no tenga, Profe, el que no pueda profe, yo creo escribir, que, el que no pueda escribir me dice, Michael, voy en orden, espera, hoy quiero ir en orden. Yo sé que estás que te hablas. Daniela, Daniela, Profe, ya ahí estaba activando el micrófono. Em, pues yo pienso que la salud, profe. la salud. David, a ver quién dice lo que yo estoy esperando. ¿Qué diga? la educación, profe. Educación, bueno, por ahí Y va la sobre cosa. todo después de que entramos a la UC de esta vaina se nos va a venir al piso. Le cuento. La de Diana. Profe, yo también creo que es el sector de la salud, porque lo peor Salud. está por venir. Ay, no, qué apocalípticos son ustedes, oiga. Edna, Profe, por lo económico también creo. economía. Elizabeth, Yo creo que es más en términos de cultura, ay, gracias. Amén. Cultura. Ja. por Y este lo voy a es poner en un mayúscula. país que, aparte de eso, es un país que tiene empatía cero. O sea, yo creo que con todos los casos que hemos visto de las amenazas a los médicos, a las enfermeras Oiga, es el colmo. eh, y demás, creo que tenemos empatía cero. Entonces creo que es un tema cultural en el que estamos gravísimos y eso creo que como que de ahí desprenden un montón de cosas. Así es. Gina, Gina, Juan Carlos. Profe, yo también, buenas noches, profe. Yo también lo Hola. veo desde el aspecto económico y es que, pues, hay mucha gente, pues, más que todo en el aspecto de pobreza, ¿no? Mucha gente, mucha desigualdad social y eso es lo que se ha visto con esta situación de la pandemia y ese es un gran reto para Colombia. Okay. Como, Juan, Duque. Profe, yo creería que también el nivel económico, al nivel Economía. económico. Okay. Juliet, Buenas noches, profe. hola. Yo pienso que a nivel de la economía, el desempleo. Desempleo. Espere, lo pongo acá. Camila. Hola, profe, yo creo que es como hacia la parte social realmente. Ok. Laura. Profe, yo creo que el desempleo. Ok. Lina, ahora sí, Lina que también está que se habla. Profe, la educación. Educación. Luis Felipe. Buenas noches. Hola. Yo creo que en la parte política. La política.
Luis Sebastián, Buenas noches, profe. buenas noches. Yo también iba a decir lo de la política, teniendo en cuenta que las estructuras políticas como están organizadas en Colombia ahorita están en un choque de, bien sea porque ahorita hay como una guerra de bandos, de posturas políticas y en últimas eso está afectando, más aparte de todos los problemas que hay de corrupción, etcétera, no se ha podido establecer un ideal político de nación. Listo. Mario, estamos preguntando que en el concepto de ustedes, ¿cuál es el principal reto que tiene Colombia el día de hoy? Creo que Mario no va a abrir su micrófono porque tiene problemas, entonces pasemos a Michael, que está aquí se habla. No, profe, ya no voy a hablar, gracias. Ay, qué drama queen, Dios mío. Mentiras, profe, para mí el gran reto de Colombia siempre ha sido la reforma agraria, siempre. Reforma agraria. Paola, Profe, yo pienso que todo comienza con la cultura que tiene el país. De la cultura depende la inversión que se haga en educación, la transformación económica que puede tener y la transformación política, porque ahora ya no nos podemos dividir en este momento para plantear nuevas posibilidades socioeconómicas, sino que hay que atacar muchos espacios desde ese punto de vista. a mí me parece que ustedes ya vieron la presentación. Ya saben de lo que voy a hablar yo hoy. Muchos de nosotros creemos, hay muchas personas que creen que el principal problema de Colombia es la economía, porque tenemos una economía débil, con un gran número de personas desempleadas y con un gran número de personas en edad de trabajar que están en la informalidad. Muchos otros creen que, por el contrario, el principal problema de Colombia es la salud. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que el sistema de salud colombiano es un sistema de salud ineficiente, es un sistema de salud que está en crisis, es un sistema de salud que está en la quiebra y que trata mal a aquellas personas que son las que nos salvan la vida. Muchos otros, por el contrario, dentro de los que me incluyo yo, creemos que el principal problema de Colombia está en la sociedad. Está en la sociedad que se ha acostumbrado a la corrupción, está en la sociedad que se ha vuelto xenófoba, está en la sociedad que maltrata, está en la sociedad donde no hay justicia social. Por eso, cuando Elizabeth dijo que la cultura, yo lo puse en mayúscula. Porque para mí, el principal problema, y no solamente para mí, sino para muchas personas que han analizado y estudiado el tema a lo largo de los años, el principal problema que tiene Colombia no es la salud, no es la economía, no es el trabajo, sino que todo esto va ligado a la justicia social. Todo esto va ligado a la cultura que tenemos nosotros como colombianos. Y la tesis que yo quiero contarles hoy, que quiero que discutamos hoy, es que si mejora la sociedad, mejora el país. Y entonces por eso yo quiero empezar, antes que hablarles de los retos en la economía y los retos en la política, que son muy importantes, porque pues es parte de la vida del Estado, quiero hablarles de los retos que tenemos en materia de justicia social. Y el primer reto que tenemos nosotros, como país, como sociedad, es que tenemos que incentivar el arte, el pensamiento científico y reformar el sistema académico. Tenemos la tendencia a creer que lo que sirve es estudiar ingenierías, estudiar medicina, estudiar ciencias exactas. Y tenemos una tendencia a hacer menos a aquellas personas que estudian literatura, arte, pintura. Pero esas personas son las que hoy, a través de los libros, a través de la música, a través del arte, nos están sacando de estados de depresión en los que muchas personas estamos a raíz de la pandemia. Colombia es un país que anualmente gradúa 6.6 doctores, doctores no entendidos como médicos, sino personas que cursan estudios de doctorado. 6.6 doctores, mientras que países como Brasil están graduando 600 doctores al año. Nosotros tenemos que apostarle a la ciencia, pero no solamente a las ciencias entendidas como ciencias exactas, a estas ciencias que nosotros estudiamos. El derecho es una ciencia, la economía es una ciencia, las licenciaturas son una ciencia. Lo mío, las relaciones internacionales, también son una ciencia.
Tenemos que apostarle a eso. Andrea. Hay que entender también que la educación se convirtió en este país en un negocio. Un doctorado aquí vale casi 10 veces lo que vale en otro país. Entonces no es fácil para una persona acceder también a ese tipo de educación. Así es. Y por eso la educación debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental. Y más adelante les voy a hablar de la educación inclusiva e igualitaria y de calidad. Dime, Paola. Profe, pero yo pienso que todo lo que tiene que ver con educación y salud vienen desde políticas públicas. O sea, en la Constitución dice que tanto como la educación como la salud es un derecho que todo el mundo tiene que acceder a él, pero el problema es que lo toma por el proceso de acceder y no por el proceso de la calidad con que se brindan estos dos. Tienes razón, todo viene de las políticas públicas. Pero es que el problema de políticas públicas en este país es un problema estructural. Entonces, por eso lo hablo yo más en términos de sociedad, porque la construcción de política pública se convierte en un problema estructural. Dime, Mario. Mario. Dime, Camila. Profe, yo creo que es que la parte de artes como tal, digamos en este caso, no es vista como una carrera. O sea, es diferente si yo, por ejemplo, estudio arquitectura, pero si yo le digo a otra persona que voy a estudiar artes plásticas o diseño de interiores, van a decir que pues eso no da, que eso es como un hobby, por decirlo así, que son estas carreras. Mientras que si yo digo que voy a estudiar arquitectura, pues arquitectura es una carrera nombrada. Entonces creo también que es un tema como social el pensar que estas carreras no son necesarias para la sociedad, sino hay unas pocas que lo son. Entonces, eso creo yo, de pronto no es de uno, sino de todo el mundo pensar que estas carreras no son importantes, sino son importantes algunas. Claro, pues lo vimos en el mismo gobierno, ¿no? La vicepresidenta en su momento no dijo que para qué estudiar psicología. ¿Para qué estudiar psicología si eso los psicólogos hay muchos? Pero todo esto es responsabilidad. Profe, si un psicólogo es premio Nobel de Economía. Ahí está. Usted que está haciendo viendo noticias en vez de estar en la clase. No, profe, lo que pasa es que mi papá está con las noticias ahí, pero yo estoy acá. Ah, bueno, dígale a su papá que esté pendiente ahí de las cifras del coronavirus. Y la educación también tiene que ir en términos, chicos, de la educación ambiental. Nosotros tenemos que entender que el medio ambiente es de todos, que la madre naturaleza es la madre naturaleza y que a la madre hay que respetarla y hay que quererla. Y que nosotros no somos los dueños del medio ambiente ni los dueños del planeta, que tenemos que aprender a convivir con él, a sentirnos uno con él. Y esto nos lleva a que tenemos que democratizar y reconstruir el espacio público. Muchachos, el espacio público tiene que ser, y yo creo que lo decía en una clase, le preguntaba a los arquitectos, ¿cómo podemos construir ciudades sostenibles? ¿Cómo hacer de Bogotá, una ciudad de 7 millones de habitantes, una ciudad sostenible? ¿Cómo hacer de esta ciudad una ciudad donde todos quepamos, por decirlo así? Porque es que esos son los retos que tenemos y ese es uno de los retos a los que le apunta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que los vamos a ver durante casi todo el tercer corte. Cómo la sostenibilidad va desde la economía, la política y el área urbana también, cómo construir ciudades más llenas de árboles, con más vías para que las personas caminen o monten bicicleta, con menos transporte público. Tenemos que erradicar la pobreza y la violencia. Colombia no puede seguir siendo el mismo país que lleva 60 años en guerra. Colombia tiene que evolucionar, pasar más allá, ir más allá de eso. Y la erradicación de la violencia y la propagación de una cultura de solidaridad. Muchos decían que en esta crisis se ve lo mejor y lo peor de las personas. Algo que a mí me ha gustado de estos tiempos de crisis, de estos tiempos de coronavirus, es un poco también ver cómo la gente
ha dejado de ser tan egoísta y se ha vuelto un poquito más solidaria, como el que puede ir a donarle un mercado a alguien va y lo dona, el que puede ir a donar algo a un hospital va y lo dona. Pero también nos ha mostrado la cara más cruel de la corrupción. ¿Cómo es eso que un mercado de una libra de arroz, una libra de azúcar, una libra de café, una libra de chocolate, una libra de pastas y una panela lo están cotizando a 80.000 pesos? Cuando todos sabemos que eso no vale arriba de ¿qué? 30.000 pesos. Nos estamos dando cuenta cómo ministros, alcaldes, gobernadores están siendo imputados porque se están robando la plata de la gente. Cómo el sistema este de ayudas al gobierno, si usted metía una cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí le aparecía el nombre de una persona beneficiaria. La sociedad sí está siendo solidaria, pero los líderes siguen siendo los mismos. O Ustedes han... como el reactivar a Bianca, profe. ¿Qué? Que querían reactivar a Bianca. A ver, lo que pasa es que el tema de Avianca es un tema complejo. El tema de Avianca se convierte en un tema complejo en el momento en que todos los países están salvando a sus aerolíneas bandera. Alemania lo está haciendo con Lufthansa. Pero profe, Avianca ya no es una empresa colombiana. O sea, Avianca es una empresa que ahorita es extranjera. Entonces yo no entiendo, o bueno, no sé si de pronto estoy equivocada, por qué nosotros tenemos que salvar una empresa que es extranjera en vez de poder salvar otras cosas, creería yo, No ¿no? estás equivocada, en el sentido en que sí, el 100% del capital de Avianca es de un panameño y un brasileño. No, mentira, de un costarricense y un brasileño. Pero el 70% de la operación de Avianca está en Colombia. Y desde hace 100 años, cuando se habla de aviación en Colombia, se habla de Avianca. Y hasta hace unos años, Avianca era la empresa de la que más orgullosos se sentían los colombianos. Y que Lo regalaron. además tiene que salvarla porque el Estado tiene que proteger el derecho a la locomoción, al transporte. Exactamente. Y es un derecho fundamental. Exactamente. Pero tenemos otras cosas que salvar primero que Avianca, o sea, Avianca o el aeropuerto como tal, las aerolíneas fueron lo último que se cerró y lo primero que nos estaba haciendo daño, teniendo nosotros ahorita otras cosas que salvar primero. Porque yo lo que pienso es que si se salva a Avianca, si le damos plata a Avianca, le damos plata a Latam, le damos plata a Viva, a EasyFly, a Satena y a todas las demás. David. Intentar salvarla no caería en peculado, en el sentido en el que, pues, como no es una empresa nacional, y además es una de las que, por ejemplo, cuando se cerró la vía al llano, fue una de las que más le dio duro a los pasajes para poder viajar hasta el llano. Yo escuchaba hoy la entrevista de Anko van der Werf, el presidente de Avianca, holandés, tipo muy versado. Y él decía que el corazón de Avianca sigue siendo colombiano, porque el 70% de la operación de Avianca es operación colombiana, y porque Avianca le paga más de 800.000 millones de dólares en impuestos al país. Yo es que hace mucho tiempo no vuelo en Avianca, porque a mí me parece que a Avianca le pasó la de los taxistas con la pelea de Uber. Avianca bajó la calidad de su servicio de una manera estrepitosa. Y la diferencia en precios, por ejemplo, en un viaje internacional puede llegar hasta 1 millón de pesos de diferencia con las otras aerolíneas. O sea, la diferencia es gigante con ellos. Yo, siempre que tengo que viajar y puedo viajar en Viva, lo hago en Viva porque me parece que tiene precios muy baratos. Y a nivel internacional, lo que decía Lisa, es más barato volar en LATAM o volar en la misma American Airlines que volar en Avianca. Entonces, el tema de Avianca es un tema complejo, porque en muchos casos le toca, igual Avianca es un tema que le toca el corazón al Estado, en tanto que el gobierno, o pues, en este caso, el presidente tiene un familiar que trabaja en Avianca, que es un alto cargo de Avianca.
Es un tema difícil. Pero yo les decía que hay que erradicar la violencia, hay que erradicar la pobreza. Y eso me lleva a hablar del prójimo, del otro. Y se los dije cuando hablamos de la política exterior colombiana, que uno de los retos de la política exterior colombiana era precisamente que Colombia debía velar por proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Chicos, Colombia, lo dije ese día y lo digo hoy, en Colombia la gente no puede seguirse muriendo por pensar diferente, por querer diferente o por ser diferente. Con la diferencia del otro yo tengo que construir. Entonces resulta que porque Andrea es de derecha y yo soy de izquierda, por ejemplo, porque yo no soy ni de derecha ni de izquierda, entonces yo tengo que odiar a Andrea por eso, porque Andrea es de Uribe y yo soy de Petro. No. O yo tengo que odiar a Carlos porque Carlos cree que el capitalismo no sirve y a mí me gusta el capitalismo. No. O yo tengo que odiar a Carolina porque Carolina es feminista y yo no. No. O yo tengo que odiar a Michael porque a Michael le gusta Donald Trump y a mí no. No. Yo lo que tengo es que construir con el otro. Y a partir de la diferencia, tener una capacidad de pensamiento crítico. Yo siempre les he dicho a ustedes que ustedes deben ser críticos. Ustedes deben cuestionarlo todo, preguntarlo todo, controvertirlo todo. Ustedes no deben quedarse solamente con lo que les digo yo, con lo que les dicen sus demás profesores en la clase. Ustedes deben leer, deben investigar, deben indagar. Que si ustedes creen que su profesor no tiene razón, porque es que los profesores no tenemos la verdad absoluta, controviértanlo, pero con argumentos, desde la crítica y desde el respeto. Tenemos que tener esa libertad de expresarnos. Y si no la tenemos acá en el salón de clase, ¿dónde más la vamos a tener? Otra cosa que tiene que superar el colombiano es esa simplicidad, ese facilismo de que todo lo queremos fácil y el pensamiento tiene que ampliarse. Hace unos años, en Colombia, en un gobierno anterior, todo era chiquito. Entonces hablábamos del trabajito, la casita, los huevitos, el puestico. Si usted piensa en chiquito, pues obtiene chiquito. Si usted piensa en grande, obtiene grande. Tan sencillo como es. No es que yo quiera un trabajito, pues un trabajito va a tener un trabajito chiquitico. Es que yo quiero una casita, a una casita chiquitica va a tener un carrito, no, un carrito, pues yo tengo un carrito. Usted tiene que pensar en grande. Y por eso tenemos que dejar de ser tan facilistas. Y creo que lo dije en una clase y lo repito, yo detesto los subsidios. Porque a mí me parece que los subsidios hacen a la gente más floja. Porque es que ¿para qué trabajo si mensualmente me dan los 300.000 pesos de Familias en Acción? Yo sé que hay gente que necesita los subsidios porque no tiene cómo trabajar, porque no tiene garantías, no tiene opciones. Listo, perfecto. Pero ya que estamos en la famosísima OCDE, pues sigamos el ejemplo de otros países de la OCDE que dan subsidios. Y obliguemos a la gente a que con el subsidio haga algo. Cree una empresa, empiece desde pequeño a formar una empresa, no sé, a tener una idea, que sea emprendedor, no sé, lo que sea. Lo que sea. Pero es que, de verdad, este tema del pensamiento, de la dotación intelectual, nos va a ayudar a construir a una modernidad y a refundar la sociedad. Porque hay que refundar la sociedad basada en los pilares de la justicia social y la cohesión social. Entonces ustedes me van a decir, pero profesora, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pues eso se come con algo muy sencillo. Se come con igualdad, se come con equidad y se come con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes de la justicia social de un Estado? El primero, el patriotismo.
Ojo, pero no el patriotismo exacerbado, ni el patriotismo hitleriano, ya que raya en nacionalismo loco, no, no. El patriotismo de querer este país, de sentirse orgulloso de este país, de poder desde lo pequeño, desde nuestro aspecto más fundamental, construir país. Yo siempre he dicho que mi lema de vida desde hace unos 5 años para acá, por razones personales, es que yo quiero construir país un día a la vez. ¿Cómo se construye país un día a la vez? Con buenas acciones, buenas palabras y buenos pensamientos. Y mucha gente a mí me dice, y no sé si a David de pronto que ya, o los que son licenciados que ya están trabajando en colegios y eso, a mí me dicen, ¿pero usted por qué tiene esa profesión? Una profesión con la que uno se muere de hambre. David, ¿a ti te ha pasado que te han dicho eso, que ser profesor es una profesión para morirse de hambre? Muchas veces, profe. ¿Y tú qué les respondes? Yo siempre le digo, mire, el que es bueno en lo que hace, no va a buscar, siempre lo van a buscar. Y en cualquier profesión, uno siempre puede ser exitoso, ya sea a nivel de reconocimiento, ya sea a nivel social, a nivel económico. Lo único que uno tiene es que amar lo que hace. De hecho, eso yo siempre lo digo a los chicos, nunca busquen algo por el prestigio o por las oportunidades que le puedan dar, porque usted puede estudiar algo de prestigio, pero si usted no es bueno en eso, va a fracasar y no lo van a buscar. Cuando a mí me dicen, oiga, ¿usted por qué es profesora? Si un profesor se muere de hambre, yo siempre le respondo a las personas que yo no trabajo para hacerme millonario. Yo trabajo para devolverle a la sociedad lo que la misma sociedad se ha encargado de darme. Que yo tuve la fortuna de estudiar en una muy buena universidad, de formarme con gente muy buena, y hoy quiero devolverle eso a la sociedad. Y esa es mi forma de construir país un día a la vez. Exacto, Miguel Ángel. Hay que arreglar la casa para después arreglar el país. Si uno es una persona desordenada, si uno es una persona poco ética, si uno no es una persona correcta, pues uno no tiene nada que aportarle al país. Entonces, por eso para mí es tan importante no solamente el patriotismo, sino la educación, y que sea igualitaria y de calidad. Yo no concibo que un niño en el Liceo Francés en Bogotá tenga una mejor educación o tenga herramientas más herramientas para acceder a la educación que un niño de la institución educativa Gabriel García Márquez en el barrio Kennedy, o que un niño del colegio Rafael Pombo en Carolina del Bópez. Para mí, la educación a todos los niveles, educación básica, educación secundaria y educación universitaria, tiene que ser la misma educación para todos, sin importar raza, sin importar condiciones socioeconómicas, sin importar religión, sin importar orientación sexual. La educación debe ser la misma para todos. ¿Cómo así que entonces, por ejemplo, y les pongo un ejemplo de algo que me pasó a mí en una ocasión en algún lugar, ¿cómo así que María Isabel Cadasco, que estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte, o por qué hay que presuponer o decir que María Isabel Cadasco, que estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte de Barranquilla, que es una universidad de provincia, sabe menos de Relaciones Internacionales que Juan Pérez, que estudió Relaciones Internacionales en el externado? ¿Por qué? Probablemente yo sepa más que Juan Pérez. ¿Por qué tenemos que juzgar a la gente por el colegio o por la universidad donde salió? Si la educación debe ser igual para todos. Dime, Camilo. Porque, profe, eso Profe, puede porque ser. desafortunadamente, Bueno, habla Camila y después habla Paola. Porque puede que la educación sea igual, pero creo que también, como te decía, eso es una parte social y cultural de lo que le enseñan a uno también en casa, ¿no? Porque si tú estudiaste en una universidad pública o una universidad privada, pero que no es de las reconocidas, tú siempre vas a ser menor que los demás. O sea, siempre estamos señalando y estratificando o categorizando a las personas dependiendo de dónde vienen, cómo estudian. Entonces creo que eso también pues es
Para mí el problema siempre ha estado en la parte social, en la parte cultural, de cómo nos están educando, porque puede que tú sepas mucho más que Juan Pérez, pero pues igual tú vienes de otra universidad y creo que alguna vez nos contaste que te presentaste a un doctorado A la o carrera algo así, diplomática. exactamente, y te descalificaron porque la otra persona era el familiar de alguien importante. Entonces, eso también creo que es como de la parte social, ¿no? Creería yo, Listo. que todo empieza en casa. Paola. Profe, pues yo pienso que sí importa la parte cultural, pero también importa como en que no se genera la misma calidad de educación de una universidad a otra o de un colegio a otro. O sea, la inversión que da el Estado, por ejemplo, a los colegios públicos, muchos profesores no la aprovechan porque piensan que son las personas pobres, las personas a las que no se le invierte el tiempo, o sea, lo tenemos como desarraigados de esa cultura y además de eso también la parte de incentivos, ¿no? O sea, no es lo mismo, o por ejemplo, no es el mismo sueldo que le pagan a un profesor en un colegio privado a un colegio público, o no es lo mismo como se arriesga un profesor del colegio público a como lo hace un profesor del colegio privado. Entonces yo pienso que eso aparte de que va en la parte cultural de cada persona, también va en la calidad del servicio que se está brindando en la. Porque la culpa es del Estado. Michael. Michael. Acá estoy, profe. Lo que pasa es que no me quería activar el micrófono. Ajá. Profe, es que yo en alguna oportunidad tuve el placer de trabajar en una empresa donde hacíamos incorporaciones para empresas, ¿sí? Nosotros hacíamos todas las pruebas de poligrafía, psicotécnicas, visitas domiciliarias. O sea, en una bolsa de empleo. Sí, no. Nosotros éramos una empresa de seguridad que le hacíamos el estudio de seguridad, valga la redundancia, a estas empresas para el personal que iba a ingresar a trabajar con ellos. Ok. Y pues nosotros le hacíamos incorporaciones para bolsas de valores. Y, por ejemplo, un economista, contadores públicos, lo primero que nos decían, la misma jefe allá o sea, la jefe de recursos humanos, era que analizáramos primero que todo las hojas de vida que vinieran con estudios de la Javeriana, la Externado o la Nacional. Eran las tres élites, ¿sí? Y que sí, con esas hojas de vida completábamos el cupo para las personas que necesitaban, el resto las descartábamos, ni siquiera nos dejaban mirarlas. Si la otra persona tenía mejores notas o cosas así, no, o sea, si usted es así sea bruto, pero si usted viene de la Javeriana, de los Andes, de la Nacional o de una universidad élite, a usted lo van a preferir sobre una universidad pues media, clase media, donde las personas en realidad sí van a estudiar, no van a gomelear como dicen por ahí. También nosotros mismos nos encargamos de estigmatizar que los de la Javeriana, los de los Andes van a comer. Andrea. Qué pena, ahí me pegó un poquito la cachetada porque yo soy de la Nacional. ¿Cómo así? Pero, ¿Usted es de la Nacional? ¿Cómo así? O sea, ¿usted esta es su segunda carrera? sí señora, esta es mi segunda carrera. ¿Y cuál es la otra? Yo soy odontóloga nacional. ¡Carajo! ¿Y ejerce la odontología o no? O sea, por el momento solo urgencias. Pues solo a lo que yo me refería como tal era que eran las tres universidades, pero yo no digo que los de la Nacional, no, los de la Nacional de hecho son demasiado buenos porque el nivel académico es muy exigente en la Nacional. Con eso al respecto, sí, creo que también la universidad en nombre lo saca son sus egresados. Así Un es. mal egresado, en cualquier empresa dirán no recibimos más de esa universidad. Así es. Entonces, eso también eleva o disminuye la calidad tanto de una universidad como de un colegio, la calidad de sus egresados. Amén. Igual hay lugares donde la gente de la Nacional no la contratan. Es como Andes, externado, pero de universidades públicas, ¿no? Y eso también. Pero es que por lo menos, y yo me pongo a analizar, ¿no? Nosotros
nosotros la Universidad de la Gran Colombia saca muy buenos litigantes. De hecho, uno va a los juzgados, a donde uno va así, La presidenta del la, Consejo de may- Estado, creo que es egresada de la Gran Colombia. la mayoría de nosotros, los gran colombianos, o sea, los que estudiamos Derecho, somos muy buenos litigando. Cambio, pongámosle, los de la Javeriana del Externado son más consultores del Estado. Ya ellos estudian solo para ser consultores o para cargos Más de libre administrativista. nombramiento. Sí, exactamente. Ellos no son muy buenos litigando porque no los enfocan a litigar, sino los enfocan siempre es como a consultar a la jurisprudencia. Si la jurisprudencia es demasiado necesaria en la carrera, pero ellos no son muy buenos litigando. Bueno, y lo de la educación me lleva a hablar de la equidad laboral. Pues resulta como así que Carlos Rodríguez, Cristian Parra y Carolina Valderrama trabajan en el mismo lugar. Hacen lo mismo, estudiaron lo mismo. ¿Por qué a Carlos y a Cristian les pagan más que a Carolina? Eso no debería ser así. A todos deberían pagarles igual. Entonces, este país tiene problemas estructurales que hay que resolver, sí, como decía Paola, desde la política pública. Pero también eso es parte de la justicia social. Tenemos que tener un sistema de salud digno. Yo no concibo, chicos, que por ejemplo, a los médicos los tengan contratados por OPS y no les paguen hace 8 o 10 meses. Que a los médicos no les den el material que necesitan para trabajar. ¿En qué cabeza cabe que usted, lo que decían al principio de la clase, usted esté amenazando a un médico? Usted diciéndoles que si no se va al edificio, lo matamos porque usted tiene corona. Entonces el médico cuando usted llega enfermo de coronavirus le va a decir, no, yo no lo atiendo porque usted tiene coronavirus. Eso es un problema cultural. Eso es un problema de una sociedad que es egoísta, individualista y que estigmatiza a las personas. Hay que incentivar otra vez el tema del medio ambiente. Para mí el medio ambiente es vital. Y entonces uno dice, no, yo para qué reciclo si el del frente no reciclo. O yo para qué ahorro agua si el del lado no ahorra agua. No importa. Usted fíjese lo que va a hacer usted. Mucho o poco, recicle, ahorre agua, ahorre luz. Si puede, si no tiene que imprimir, no imprima, lea digital, no sé. Lo poquito o lo mucho que usted pueda hacer por el medio ambiente, lo está haciendo usted. Alguien a mí me preguntaba la semana pasada que yo qué pienso de todas esas personas que están ahorita haciendo obras sociales y tomándose fotos y subiéndolas a las redes sociales. Yo le decía a esa persona, eso es marketing. Si usted va a hacer una buena obra, con que la sepa usted y la sepa el Dios en el que usted cree, es más que suficiente. Pero no se tiene por qué enterar todo el mundo. Eso es marketing. Profe, Señora. digamos que en esa parte estoy y no de acuerdo, pues porque digamos que hay unos amigos de nosotros que ellos tienen una fundación. Entonces lo que ellos hicieron fue recolectar dinero pues, de la familia y amigos más cercanos. Entonces lo que ellos hicieron fue pues tomar fotos, hacer videos, no por decir como nosotros estamos haciendo una obra social, sino para que la gente se entere que su plata no se perdió, sino pero es que que de no es verdad. lo mismo una fundación, Laura. A ver. Es lo mismo que la fundación X haga una donación y evidentemente la publicite, a que María Isabel Carrasco vaya mañana y haga una obra y la suba y suba un video a Instagram dándole mercado a una familia pobre para que lo vean las 1.200 personas que la siguen en Instagram. ¿Qué gano yo con que las 1.200 personas que me siguen en Instagram vean que yo hice una obra social? No gano nada. ¿O qué gana, por ejemplo, los famosos ahorita? Yo lo digo es por la gente famosa. Los famosos que hacen obras y dicen, no, es que yo doné 20 millones de pesos a... ¿Usted para qué necesita que se enteren de eso? No necesita que se enteren. Evidentemente las fundaciones sí tienen que hacerlo, porque los que donan a las fundaciones necesitan saber que su plata no se perdió. Luis Felipe.
Yo creo que, digamos, en cuanto a los famosos, de pronto puede ser porque necesitan que les bajen impuestos, porque muchas de esas personas hacen ese tipo de ayudas o hacen este tipo de colaboraciones es también por un beneficio propio. Infamia. Esas cosas me indignan, ¿saben? Hay que refundar, entender que las familias ya no son mamá, papá e hijos, sino que son papá soltero que trabaja, estudia y educa a sus hijos, mamá soltera que trabaja, estudia y educa a sus hijos, o papá que tienen hijos, o mamá que tienen hijos. Y hay que entender que el concepto de familia cambió. Yo misma que vivo aquí sola en un apartamento podría decir que yo misma soy mi propia familia. Soy una familia unipersonal. El concepto de familia cambió. Como el concepto de familia cambió, también hay que crear políticas efectivas de control de natalidad. No podemos seguir trayendo niños al mundo a pasar necesidad. Me niego rotundamente a que sigamos trayendo niños a este mundo a pasar necesidad. O sea, yo soy de las personas que piensa que traer niños al mundo para pasar necesidades es un pecado. De verdad que sí. Y usted ve por las calles mujeres con niños pidiendo limosna y a veces, yo no sé si eso sea verdad o no, por lo que pasaron en este programa Séptimo Día, gente que alquila niños para ir a pedir. ¿Qué es eso? Profesora, eso de alquilar niños sí lo hacen y más que todo acá en Ciudad Bolívar. O sea, en el corazón de quién cabe eso. Yo siempre he dicho que uno sabe si una persona es buena o mala por cómo trata a los niños, a los animales y a los ancianos. ¿Qué clase de persona hace eso? Alquila un niño. O sea, no me cabe en la cabeza. A mí hay muchas cosas que no me caben en la cabeza. Una de esas. Pero pues como no solamente es la sociedad, también es la economía, la política, la salud, la educación, la vivienda, todo lo que tenemos pendiente por hacer en este país, vamos a ver cuáles son los retos en materia económica y política. Y el primero, y para mí el más importante, es la erradicación total de los cultivos ilícitos. Yo quiero que Colombia sea reconocido por sus médicos, por sus ingenieros, por sus abogados, por sus profesores, por sus economistas, por sus artistas, por sus cantantes, por lo bueno que hacen, no porque seamos el país que más cultivos ilícitos tiene, o que seamos el primer productor de coca del mundo, o el que más le vende coca al mundo. Ya no más. Esa época negra de la historia colombiana tiene que acabarse. Tenemos que mejorar el índice de Gini, o sea, no somos el país más desigual de América Latina porque nos ganan Brasil y Haití, que si no fuéramos el país más desigual de América Latina. A estos retos nos va a obligar la OCDE, a la que David parece tenerle rasquiño, a mejorar. Porque la OCDE nos va a obligar a mejorar estas cosas. Hay que convertir la información y el... Señora, aquí hay otra enemiga de la OCDE. Observación. No, lo que pasa es que el mejorar ese índice de Gini no es disfrazarlo como lo están haciendo últimamente en decir que somos un país menos pobre por bajar los índices adquisitivos y operativos que tenemos acá. O sea, no es decir que somos menos pobres simplemente porque vamos a bajar los índices del sueldo o porque vamos No, eso a decir que evidentemente no está tenemos claro. desigualdad. No, evidentemente eso está clarísimo. Y créeme que yo sé que así no se baja la desigualdad. O sea, la desigualdad, para bajar la desigualdad hay que hacer N número de cosas que evidentemente yo creo que no estamos preparados para hacer. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Hay que convertir la información y el conocimiento en sabiduría. Yo no sé si ustedes saben que sus profesores en la universidad y en todas las universidades del país, algunos profesores destinan algunas horas de su tiempo a la investigación. Esa investigación tiene que convertirse en sabiduría. No se puede quedar ahí en los anaqueles de las oficinas y de las bibliotecas de las universidades. Hay que sacar la investigación. Hay que apoyar a nuestros investigadores, a nuestros ingenieros, a nuestros médicos,
aquí el potencial que tenemos en este país es grandísimo. Y tenemos que transformar tenemos que empezar a nosotros mismos a generar nuestra propia tecnología, a dejar de depender de la economía de otros. Yo siempre he dicho que tenemos que dejar de ser un país que se dedica a producir bienes primarios y no a producir bienes terminados o bienes manufacturados. No, tenemos que producir nuestra propia tecnología. Eso es vital, es importante. En la medida en que nosotros seamos autosuficientes tecnológicamente, vamos a poder hacer muchísimas cosas. Pero entonces resulta que también Miguel Ángel tiene que poder salir a la calle sin sentir miedo. Luis Felipe tiene que poder salir a la calle a las 11 de la noche sin miedo a que lo roben. Y Andrea tiene... Uy, Dime, profesora, Felipe. qué pena, pero es que eso, digamos lo que, ese miedo que nosotros tenemos, digamos, de salir a ciertas horas, pues digamos lo que lamentablemente es un país que por los mismos índices que tenemos de pobreza, de desigualdad Eso social, todo nos eso, lleva a la violencia. nos lleva a la violencia. Entonces es Exactamente. muy complicado quitar ese miedo, ¿no? Si ven que la igualdad, el hecho de generar políticas de igualdad social nos lleva a reducir otras cosas, nos lleva a reducir la pobreza, nos lleva a reducir la violencia, nos lleva a reducir la inseguridad. ¿Y ven lo importante que es la justicia social? Pero resulta que Carolina tiene que poder ir a una notaría y que la atiendan rápido. Resulta que Cristian quiere ir a su empresa, quiere crear su propia empresa porque Cristian es emprendedor. Cristian necesita rapidez, entonces los procesos deben dejar de ser tan burocratizados y tan lentos y tan demorados. Y nosotros como personas tenemos que transformarnos, tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más amables, más solidarios, tenemos que ser más alegres. Y el Estado tiene que respondernos a nosotros todas esas causas de descontento que tenemos, que no estamos conformes con el sistema de salud, que no estamos conformes con el sistema educativo, que no estamos conformes con tener que trabajar y trabajar solamente para pagar impuestos. Todo eso el Estado tiene que respondernos. ¿Cómo nos tiene que responder? Mediante la realización de reformas estructurales, pero reales, una reforma tributaria estructural real, no una reforma tributaria de cada 6 meses. Una reforma laboral donde todas las personas, donde no solamente se dé más creación de más puestos de trabajo, sino donde todas esas personas que están en la informalidad tengan acceso al sistema laboral, puedan cotizar en salud, puedan cotizar en pensión, y cuando se vayan a jubilar tengan un ingreso. La ley 100 ya no sirve, tenemos que mejorar el sistema de salud de este país, porque la ley 100 ya no sirve. Tenemos que, en últimas, generar equidad económica y social. Esos son retos que Colombia tiene que asumir, pero no solamente los tiene que asumir el Estado. Tradicionalmente nosotros creemos que es que el Estado nos tiene que dar todo y que el Estado y el Estado y el Estado, y es que el Estado es, mejor dicho, el culpable de todo. ¿Sí? En gran parte sí el Estado tiene la culpa, pero en otra gran parte nosotros tenemos la culpa. Porque nosotros somos los que elegimos a los que están en la cabeza del Estado. David, ¿querías decir algo? El problema es cuando hay intereses políticos de por medio para hacer las leyes que se hacen. Y como se sabe, por ejemplo, quién fue el ponente de la ley 100. Yo lo sé, por eso no lo menciono. Solo digo que no sirve. Sí, no, sino que yo digo es que precisamente, mira nomás No hay cómo memoria sostiene, histórica. exactamente, el problema es que como la gente no sabe lo que dice su merced, por eso es que nosotros no sabemos elegir. ¿Y cuál es el problema? Que los que eligen nos obligan a tener un gobierno que los que sabemos no queremos tener. Exactamente. Y entonces ahí viene... Qué pena interrumpir, pero bueno, también no es tanto por la misma gente, ¿no? Porque pues si nos damos cuenta que lamentablemente la política y la estructura del Estado ya está pertinentemente escogida desde hace mucho tiempo por las grandes familias y los grandes nombres de este país, ¿no? Es que yo creo que aquí no hay política.
Por eso. Esto es un concepto personal. Aquí no hay política, aquí hay politiquería. Entonces es muy difícil elegir una persona que pueda representar bien, no sé, o representarnos bien frente a otros países, porque relativamente, sinceramente, somos el hazmerreír de todo el mundo y de todo lado, Luis porque Felipe, pero tú porque hablas de elegir bien. lamentablemente, sí, elegir bien, porque, pues, digamos lo que el pueblo tendría que tener ese poder, que es poder elegir, pero lamentablemente acá Pues el como dinero, decía Lincoln, lamentablemente, la democracia debe ser el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. correcto, pero lamentablemente eso acá no funciona. Pero tú dices que no elegimos a la persona correcta. Entonces esto me lleva a hacerte una contrapregunta. ¿Quién es la persona correcta? Tal vez ni siquiera ha nacido. Para este Exactamente. país, lamentablemente ni siquiera esa persona ha nacido, porque acá hay muchas personas que pueden decir que, o pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pero lamentablemente acá tenemos que acabar con todos esos políticos, porque relativamente, si no sacamos a esas familias de este país, ese es el peor cáncer que tiene este país, son esas familias. Y también esas familias que ahora llevan a sus hijos también al camino de la política y sigue siendo el mismo cáncer que está matando a nuestro país. Alguien que yo conozco decía que el problema radica en que Miguel Ángel, santo Dios, este muchacho está como viendo muchos documentales de Hitler en Netflix. Alguien que yo conozco decía que cuando un árbol da una manzana podrida, hay que cortar el árbol de raíz. El problema de este país, por eso le pregunté a Luis Felipe, ¿quién es la persona correcta? Porque aquí todos se jactan de que son la persona correcta. No quiero decir nombres, pero aquí todos se jactan que son la persona correcta. Y estos días de crisis de coronavirus hemos visto cómo se pelean todos porque creen tener la verdad absoluta. Es que chicos, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Ni ellos allá en el gobierno, ni nosotros acá en la academia, ni la empresa. No, lo que tenemos es que trabajar en conjunto para construir la verdad. La verdad desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la sociedad. Nadie tiene la verdad absoluta. Quiero que un representante de cada gremio laboral que tenemos en este salón, es decir, un representante de los abogados, un representante de los arquitectos, un representante de los licenciados, un representante de los economistas, uno de los contadores, abra su micrófono y responda estas 4 preguntas. Yo voy a responder las 4 preguntas desde el punto de vista y representando a la agremiación de los internacionalistas. ¿Cuál es el principal desafío de Colombia pasada la crisis del coronavirus? La economía. Que la crisis económica que ya tiene el mundo no golpee tan duro a un país como Colombia, que no tiene una estructura económica fuerte para hacer frente a una recesión de tamaño global. El reto más grande que enfrentamos como sociedad es adaptarnos al cambio cultural que esta crisis nos ha traído, a entender que debemos ser más solidarios, más empáticos, a entender que no solamente importo yo, sino que también importo yo e importa el de al lado, y a tratar de ayudar al de al lado a ser mejor, a construir con el otro y no a destruir al otro para yo ser mejor. ¿Qué aporte puedo hacer desde mi profesión, desde las relaciones internacionales al desarrollo del país? Particularmente yo creo que, y por eso, y me gustaron mucho algunas de las respuestas que leí en el foro de la cooperación internacional. Yo creo que el mejor aporte que mi profesión, o que yo como internacionalista le puedo hacer al país, es la formulación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que ayudan a resolver las grandes problemáticas de salud, educación, tecnología de este país. Mediante proyectos de cooperación internacional para el desarrollo con ONGs o con el mismo Estado, llegar a aquellos lugares a donde el Estado y a aquellos aspectos de la vida social donde el Estado no ha llegado. El futuro del gobierno Duque, clave, a mí me parece que, y lo dije cuando hablamos en la clase de la política exterior colombiana,
que Iván Duque ya quedó marcado por la crisis del coronavirus y que a Iván Duque se lo va a juzgar por cómo afronta esta crisis. De aquí a 2 años a Iván Duque le toca tratar de que la economía no se hunda y de que el país no se le venda encima. ¿Quién quiere empezar? ¿Los abogados, los licenciados, los arquitectos? Cedo la palabra. Empezaron los economistas. Bueno, listo, chévere. Paola, somos todo oídos para ti. Dice, perdón, ¿cuál crees que son los principales desafíos de Colombia luego de pasar la crisis del coronavirus? Yo creo que el principal y más grande reto que tiene es generar políticas económicas fuertes, que haya una transformación económica de este país, que se haga la inversión en los estados que se necesita, como es en el campo. Si no se cae la comida, si no se cae el proceso de agricultura, creo que podemos salir de esta crisis porque vamos a tener por lo menos con qué comer. Invertir en la salud, porque esto va a ir empeorando a medida que va pasando el proceso. Tenemos clínicas cerradas en las cuales necesitan inversión para no tener que sanar enfermedades, sino prevenirlas y llegar a ser curativas. Nosotros hemos creado vacunas, o sea, nosotros creamos una vacuna. ¿Por qué nos está quedando difícil el volver a recrear ese proceso? Porque no hemos invertido en la tecnología ni en la investigación necesaria para hacerlo. Como sociedad, tenemos el proceso de generar una equidad, una igualdad en el proceso adquisitivo, que las personas que tengan más poder adquisitivo lo tengan que repartir de una forma justa, que las tierras nuevamente sirvan para esos procesos agrícolas y no que se tengan simplemente como fincas de lujo. ¿Qué aportes puedes hacer desde tu profesión al desarrollo social de este país? Yo creo que desde la parte económica es una responsabilidad muy grande, porque no es simplemente agarrar modelos de otros países e implementarlos a nuestro país, sino empezar a generar modelos propios para problemas autóctonos que tenemos. Nosotros tenemos una guerra hace 50 años y la guerra se viene por la inequidad en la que vivimos, porque las personas no tienen los mismos accesos ni las mismas posibilidades que lo tienen las grandes élites de este país. ¿Cuál crees que el futuro del gobierno Duque en los 2 años restantes de gobierno? Creo que desde que Duque subió al poder no hemos tenido presidente. Se ha visto que Claudia López dice una cosa y al día siguiente Duque lo que dice es que sí, tiene razón, porque ella demuestra las cosas con modelos, ella demuestra las cosas con datos y con hechos, cosa que él es difícil retrovertir o decir que no es así. Entonces creo que esa imagen de Duque de 2 años no va a ser solamente cómo afronta el problema, sino también las decisiones que tiene que tomar. Yo creo que en este momento lo peor que nos pudieron haber hecho es decir que somos un país de la OTAN. Gracias, Paola. Los abogados con Michael. Escuchamos. Bueno, la primera, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de Colombia luego de pasar la crisis del coronavirus? Bueno, pues primero normativizar el tema, ¿no? Para poder así generar buenas políticas, si ya sean en salud, cultura. Primero hay que normativizar este tema porque si no se normativiza, se va a salir de las manos en algún punto las políticas que no van a tener buen planteamiento y que no van a estar apalancadas en un buen derecho. A mí se me hace, a mi concepto. Como sociedad, ¿cuáles crees tú que es el reto más grande que enfrentamos? Y yo creo que ahorita el gran reto va a ser el derecho, va a cambiar totalmente, ya no va a ser un tipo americano, sino más anglosajón, donde primero se va como tal a mirar el problema y después se va a sacar solo jurisprudencia, ya no van a haber más códigos, nada de ese tema, sino solo jurisprudencia para poder tratar estos problemas así como lo hace la Corte de Estados Unidos, así como O sea, nos vamos a pasar al derecho consuetudinario. Sí, para mí sería lo mejor que le pudiera pasar a este derecho, que esperemos a ver qué sucede, aunque en Colombia somos amantes al código, no a la jurisprudencia, sino al código. Lo que dice el código es la Biblia de nosotros, pues a mí no se me hace, a mí se me hace que
la jurisprudencia de hecho ya está absorbiendo muchas cosas, porque la Corte ahora se la pasa modificando cada 10 años como cambiamos de corte. Por ejemplo, hay cortes positivistas, hay cortes negativistas, entonces es relativo, ¿sí? Y con este tema yo creo que nos estamos enfrentando a que el derecho es un tema muy cambiante y que tarde que temprano vamos a llegar a un derecho constitucional. ¿Qué aportes puedes hacer tú desde tu profesión al desarrollo social del país? Bueno, pues este es un tema un poco complejo, pues porque en realidad desde el derecho funciona desde que haya, eso se llama un amor político, ¿sí? Desde que el amor político se pueda, porque nosotros estamos dependiendo un poco del político de turno, ¿sí? Si el político de turno lo ve que es un problema social, legisla y crea derecho, pero si no lo hace, entonces este tema va a ser demasiado complicado. Para poder desarrollar y para mi profesión un gran aporte sería como tal, de verdad, fuera de cualquier otra cosa, la reforma agraria en Colombia es un tema que se ha tocado desde hace más de 100 años, 50 años, acuerdo de paz, es un tema que de verdad afecta desde la persona más rica del país hasta la persona más pobre, porque en Colombia hay grandes latifundistas donde sencillamente tienen esos baldíos, esos terrenos enormes y nunca hacen nada con estos terrenos. Y cambio el campesino sí fue desplazado, sí de todo, y sí se tuvo que ir para una ciudad a buscar trabajo donde de pronto ni consiguió trabajo y por eso hay mucha población vulnerable en las ciudades porque son personas que de pronto venían del campo y no pudieron hacer más en su tierra. Entonces, este tema para mí sería lo fundamental, una reforma agraria ya. ¿Cuál crees que es el futuro del gobierno Duque en 2 años? Pues Duque es una persona, es un niño en la política, ¿no? Así lo dijo mi compañera. Como le dijo Claudia López, él ni siquiera, él nunca ha mandado ni siquiera a la tienda de la casa de él, ni siquiera sabe, ni siquiera ha tenido un cargo de elección pública anteriormente. Él, se, su único cargo de elección pública fue este. Como no, él fue senador. Pero a él lo nombraron a Deo. Ah, Caracas. Entonces, él como tal, él nunca ha tenido él nunca ha sabido qué es tener un cargo, es que él ni siquiera sabe qué es ser un concejal, partiendo de ahí, porque todo buen político parte de un principio o desde sus bases que son ediles, concejales, ¿sí? Por ejemplo, Claudia López, ella primero creo que fue concejal, fue senadora, ahorita alcaldesa de Bogotá. Petro fue concejal de un pueblito, se me olvida el nombre, después pasó a ser senador, o sea, son personas que han tenido un trasegar político interesante, ¿sí? Que en realidad han sabido qué es ser electos por un voto popular. En cambio, Iván Duque no lo sabe y además que él fue nombrado por Álvaro Uribe, que es el que lo movió para subirse en esta vaca loca, como dice mi mamá, y él ahorita está mirando ante sus asesores qué se puede hacer. Y además que dentro de 2 años Iván Duque para mí va a tener los peores índices, o sea, si está un ejemplo, si él subió con el 52% a la presidencia de la votación, él va a tener, pongámosle, peor que lo que le pasó a Juan Manuel Santos cuando salió a la presidencia, que tuvo como un 10-12%, ese señor va a tener menos del 10%, o sea, esta persona le van a, para mí, si logra cumplir lo que dijo la compañera de las políticas económicas y mantener la economía, va a lograr sobrevivir a los 2 años restantes, pero si no, para mí este concepto al señor se le va a salir el estado de las manos y hasta, si Dios no lo quiere, lo pueden estar revocando de su mando o va a pasar algo con este señor. Gracias, Michael. Los licenciados, ¿quién va a hablar por el gremio de los licenciados? Más cortico, por favor, que tengo que concluir con mis anuncios, otros anuncios parroquiales. Nada, los licenciados no, nada, ninguno.
los arquitectos, los contadores, ninguno. Bueno, ¿está bien? Camila, ya vi que abriste el micrófono. Pues, profe, creo que los principales desafíos ahorita, después de todo esto, es tratar de volver a la normalidad, ¿no? Porque pues igual ahorita todo se nos afectó, toda la parte económica que dijeron mis compañeros, tenemos una parte cultural y social bastante fuerte hacia los médicos, ¿no? Entonces creo que ahorita lo principal es como tratar de volver a lo que teníamos, aunque pues nada va a ser igual realmente, porque ni los bares ni los restaurantes ahorita abiertos, ¿cómo va a ser eso después? Creería yo. Y como sociedad, eh, no, uy, no sé, el miedo al volver a tener como contacto con las personas, volver a formar esos vínculos que teníamos anteriormente del saludo de beso o de darse la mano, creo que va a ser un poco temeroso como esa parte, pues a raíz de todo lo que estamos viviendo. Y desde mi profesión al desarrollo social como tal del país, creo que tú lo decías, necesitamos arreglar, o sea, una parte urbanística como tal de todo, porque pues no nos podemos quedar en lo mismo. Lo que pasa es que es un poco complicado porque, por ejemplo, pensar en los parques era pensar en pavimentar todo. Entonces, creo que hacia el desarrollo social necesitamos como unas zonas de mitigación para que la gente pueda volver a socializar y a creer nuevamente en un país que ahorita tenemos destruido. Y respecto al gobierno de Duque, uy, no sé, una frase decía, el que manda, manda, aunque mande mal, ¿no? El tipo creo que pues realmente no tiene ni idea de lo que está haciendo y lo que está haciendo ahorita es repitiendo lo que dice la alcaldesa. Entonces realmente creo que el gobierno hacia los próximos 2 años es bastante incierto con este señor. Gente tan negativa tengo en este salón. Dios mío. Pensé que eran más positivos por ser jóvenes y la cosa y todo. Bueno, mis queridos, yo quiero que sigan reflexionando sobre estos temas, que sigan viendo cómo podemos nosotros aportar al desarrollo del país, cómo podemos contribuir a que esto mejore, así sea un poquito. Como les dije esta semana, en esta semana en la plataforma no hay ninguna actividad, hay una sopa de letras ahí para que la hagan, se diviertan, jueguen. Para el tercer corte me voy a inventar un torneo de parchís, ya que está tan de moda jugar parchís. Parchís de los objetivos de desarrollo del milenio, un bingo, no sé. Algo así me voy a inventar. El otro miércoles nos conectamos a las 8 de la noche para hacer el parcial. Vamos a estar en línea haciendo el parcial. Si se llegase a caer la parchís es parqués, solamente que ahora le dicen parchís. La globalización y la cosa. Nos vamos a conectar a hacer el parcial. Todo el material del parcial está en la plataforma. Las grabaciones de las clases, las presentaciones, las lecturas. Si llegan a tener... Sí, Karen, la sopa de letras está en la plataforma y es para que jueguen con ella. Está en la semana 11. Entonces todo está en la plataforma. Lecturas, videos, presentaciones. Si llegan a tener alguna pregunta, yo de todas maneras les voy a enviar un correo especificándoles qué temas entran en el parcial. Si llegan a tener alguna pregunta de aquí al día del parcial, envíenme un correo, escríbanme a la plataforma. Los que están en Remind, escríbanme a Remind. Ustedes saben que yo respondo en la medida en que puedo, lo más rápido que puedo. Sigan pensando en estos temas, sigan meditando estos temas y nada, sigan siendo felices. sigan siendo más que felices, sigan siendo críticos y constructivos con ustedes mismos y con la sociedad. Karen, hay una sopa de letras en la plataforma para que jueguen, un jueguito. Eso es todo.
hay una hoja, creo que es una hoja, no me acuerdo, con una sopa de letras para que jueguen. Está en la semana 11, David. La estuve buscando, profe, y no la encontré. No sé si fue que busqué mal el archivo. Bueno, yo se los reenvío. No, no está habilitada, es que no sé si está habilitada desde esta noche. Ya ahorita entonces lo miro y mañana temprano les envío un correíto, ¿listo? No se preocupen, para que jueguen el fin de semana. Si no tienen ninguna otra pregunta, listo, no está habilitado, entonces yo lo habilito. Entonces debe ser que se habilita ahorita a las 10 de la noche. Está habilitada desde las 10 de la noche, me imagino que hasta la siguiente semana. Profe, una preguntita, es que hubo una compañera que no pudo ingresar y ella me escribió y yo le mandé hasta el ID de la conferencia y le copié también el link de la conferencia y no se pudo conectar. El nombre de ella es Lady, pero pues no me decía el apellido. Ah, bueno, Liz. Dile que me escriba y me cuente qué le pasó. Sí, Carolina, profe. yo mañana les envío un correo, no mañana, no, mentira, el viernes. Les envío un correo especificándoles qué semanas de la plataforma, creo que es desde las 8. Vamos a Bueno, profe, evaluar el chao, parcial. descansa. Listo, se cuidan. Buena noche a todos. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces ya los dejo para que se vayan a descansar. Vale, muchas gracias, profesor. Chao, profe, gracias. Chao a todos, gracias, buena noche para todos. Gracias. Feliz noche, profe. Igual. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Ahí.